Recuerda que el viaje de la maternidad es un desafío constante. Sin embargo, tiene repercusiones eternas. Es un gran privilegio. Si mantienes tu visión espiritual clara, así como lo hizo Cristiana en el progreso del peregrino, podremos proteger a nuestros hijos, no de todo el mal o de todos los peligros, porque sabemos que Dios nos ha dicho, ora, líbralos, Señor, del mal y del maligno. Pero hagamos nuestra parte. Estemos alerta a esos peligros espirituales que muchas veces no son visibles a simple vista. Y esfuérzate en la gracia, esfuérzate en llevar adelante ese llamado glorioso que el Señor te dio, porque Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido su presencia, Él ha prometido su guía, su dirección, y nos recuerda que tenemos en Él todo lo que necesitamos para hacer de esta labor un deleite, además de un esfuerzo constante en el poder y en la gracia de su Espíritu Santo. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, qué bueno es estar contigo una vez más en este episodio de Que amen a sus hijos. Hace tiempo que no estaba por aquí, que no me podía detener a meditar contigo en algunos temas que Dios pone en nuestros corazones como ancianas que queremos compartir con mamás jóvenes. Y cuando pensaba en ti que nos escuchas en esa época de crianza, pensé en escenas de un libro que leí por primera vez hace años. Quizás tú lo has leído también. Es ese famoso libro, esa famosa obra de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Hay una segunda parte que tiene la historia de Cristiana, la esposa de Cristiano, que es el personaje principal de la obra. Ella, después de que su esposo parte hacia la ciudad celestial, ella finalmente emprende su propio viaje y ella se lleva a sus hijos con ella. Lo que me impactó sobremanera fue cómo ella, como madre, podía ver y percibir ciertos peligros en ese trayecto que eran amenazas y trampas espirituales que sus hijos no podían ver ni percibir. Ellos iban felices y despreocupados como en una feria, mientras que ella, bien alerta, les advertía y los protegía. Ella tenía un papel protector en ese viaje. Y yo me vi identificada porque además pude ver un video que había de esa porción del libro. Y yo me vi identificada porque yo también quería proteger a mis hijos en el tramo de sus vidas en que Dios me los había confiado para hacer este viaje juntos. Y esos peligros no están presentes solamente para los hijos, sino también para nosotras como madres. Ahora, ¿cómo puedo estar apercibida de que hay peligros para mis hijos o para mí misma si yo también ando por esta vida despreocupada y distraída con muchas cosas? Como mamás, Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de proteger y de guiar a nuestros hijos. Y esa es una tarea hermosa, pero muchas veces es difícil y debemos estar alerta y tener una mente clara para poder tener cuidado de nosotras mismas primero, de nuestra vida espiritual, y entonces, con los ojos espirituales abiertos y apercibidas, poder ver lo que nos rodea y los peligros que nos amenazan, y entonces poder cuidarlos o advertirles para que puedan avanzar con Dios como escudo y protección. Y los peligros son muchos y variados. Sería imposible enumerarlos. Dios se refiere a nuestra vida cristiana como una batalla. Y esa batalla es campal en muchas esferas. Y uno de los blancos favoritos del enemigo son las almas de nuestros hijos. Ahora, si tú y yo no estamos conscientes de esto, de que están en juego sus almas inmortales, ¿cómo podremos actuar en su defensa o en beneficio de ellos y que sea para la gloria de Dios? Por eso, déjame hacerte un paréntesis aquí y decirte algo que para mí fue muy importante en esa época. El hecho de poder concentrarme en mis hijos, en la crianza, en la etapa de vida en que Dios me había dejado estar con ellos.
fue muy importante. Y si tú tienes la oportunidad de estar en casa, si Dios te ha concedido el enorme privilegio de cuidar de tu esposo y de tus hijos, dale gracias y aprovecha cada oportunidad que tienes por delante. Porque así como dice Efesios, que debemos mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad. ¿Por qué? Porque los días son malos, la vida es breve, pasa rápido, las oportunidades se nos escapan de las manos y nuestros hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de moldear y de marcar sus vidas. Y así como Cristiana, en el progreso del peregrino, quería llegar a esa ciudad celestial junto a sus hijos, nosotras también oramos y buscamos de que los que el Señor nos dio, de esos que el Señor nos dio, no se pierda ninguno, como hizo esa oración nuestro Señor. Por eso en el día de hoy yo quiero advertirte, cuando tu mente está dividida y distraída con muchos afanes, entonces pierdes de vista muchos detalles importantes en el día a día de la crianza. Porque como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en este mundo de tantas distracciones, cuando tienes muchos frentes abiertos, tendemos a descuidar lo que es más cercano a nosotros, lo que está en las 4 paredes de nuestro hogar, que son las personas más cercanas. Así que pídele al Señor que te dé la perspectiva correcta. Y ya que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para luchar esta batalla, Recuerda que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. Recuerda que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Que si tenemos falta de sabiduría, podemos pedirle a Él y que Él nos la dará sin reproche y en abundancia. Porque cada etapa de la crianza es diferente a otra etapa, porque cada una tiene sus retos y sus límites. Y en el día de hoy, a lo que yo quiero llamar tu atención dentro de eso de estar apercibida de los peligros, es que hay 3 peligros que están entrelazados entre ellos como eslabones en una cadena. Y es no poner límites o si ponemos los límites entonces somos permisivos. Y en tercer lugar, el descuido. Descuidamos muchas veces el hecho de todo el tema de la crianza. Y cuando hablo de no poner límites, me refiero a no poner restricciones o a no dar las instrucciones claras del lugar, dar las órdenes en las vidas de nuestros hijos. Porque Dios es un Dios de orden y nosotros, ¿verdad? Como seres creados a su imagen, funcionamos mejor siguiendo estructuras y reglas en las diferentes esferas de la vida. Hoy vivimos una crianza muy enfocada en lo que el niño quiere o como el niño se siente, o cómo se quiere vestir, lo que quiere comer, lo que lo complace, lo que lo hace feliz. Es muy común que no haya reglas claras y que los niños gobiernen y que los padres no ejerzan la autoridad, su autoridad dada por Dios, y que sea casi como un gobierno compartido en la casa. Si el niño es pequeño, no tiene horarios ni estructuras en su día. A veces surgen berrinches o gritos, conductas que son normales en niños pequeños porque son pecadores, pero porque nosotras no conocemos los límites ni los hemos puesto para su comportamiento o para cómo lidiar o no lidiar con una situación, o a veces por evitar la confrontación. Entonces, no sabemos qué hacer cuando se presentan las situaciones y reaccionamos y no tenemos ese plan de acción. Si son más grandecitos, fallamos en los dejamos ver programas o jugar videojuegos sin horario, sin supervisión, o si son o no son apropiados por el contenido o el tipo de juego, si es violento, si le conviene, no le conviene. Fallamos en poner los límites. Y tenemos que involucrarnos en establecer reglas claras de acuerdo a su edad y a los valores familiares cristianos, a la sabiduría de Dios. Y muy importante, no temer enfrentar a nuestros hijos porque es para su bien. Así como Cristiana iba por ese camino y veía todos esos peligros alrededor de sus hijos, tú tienes que saber que esas son áreas en que tú tienes que poner límites porque hay peligros. O quizás ya tu hijo es adolescente o preadolescente. Y esta falta de límites se puede ver en que llega tarde a la casa, no hay una hora de llegada. Muchas veces para evitar el conflicto preferimos mirar para otro lado. Déjame recordarte que el amor implica restricción y corrección muchas veces y eres tú que ves el peligro que quizás él no está viendo. También está el tema de las malas compañías y de las malas influencias, que hoy día ni siquiera tienen que estar en presencial, o sea, no tiene que ser presencial porque pueden ser virtuales.
Muchas veces no nos damos ni cuenta. Se pasan por delante de nuestras narices y ni siquiera nos damos cuenta. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces, muy ligada a esa falta de límites, entonces tenemos la permisividad. Y este peligro lo vemos cuando conocemos los límites, pero solo los conocemos intelectualmente. No tomamos las acciones del lugar, las acciones al respecto. Fallamos en corregir la desobediencia y en no aplicar el castigo requerido, y así deshonramos a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy sobrecogedor porque ilustra esa cadena de peligros en la crianza del cual el padre, viendo, no hizo lo que tenía que hacer, y es el sacerdote Elí. Él tenía 2 hijos y ya eran adultos. Ellos eran sacerdotes y como sacerdotes ellos tenían todas las instrucciones de parte de Dios de cómo debían vivir y cómo debían llevar a cabo su ministerio. Pero dice la Escritura, hablando de Elí, que aún sabiendo que sus hijos estaban pecando, él no los estorbó. Y estoy literalmente diciendo lo que dice la Escritura. Él no los reprendió. Y en el capítulo 2, en el versículo 23, Elí le pregunta a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas? O sea que él había oído de sus malos procederes, dice la Biblia, pero por lo que dice Dios, él no los reprendió. Por lo que vemos que Dios esperaba que él tomara acciones en contra de las ofensas que ellos estaban cometiendo contra él. Y el no tomar acción sobre sus hijos en su paternidad tuvo consecuencias devastadoras. Mamá que me escuchas, esta es una batalla diaria que requiere consistencia, requiere atención de tu parte, requiere enfocarte, requiere disciplina. Y otra vez te digo, lo importante que es tener una mente clara y enfocada para poder aplicar las consecuencias con coherencia y poder aprovechar cada oportunidad para la enseñanza e instrucción de nuestros hijos. Yo recuerdo en esa etapa de mi vida que yo leía constantemente material que me mantuviera enfocada en esa tarea diaria, porque esa tarea de crianza es de 24/7. Y el transitar por esta vida y ver esos peligros y trabajar con nuestros hijos, con su carácter, con su conducta, con los valores, con tratar con sus pecados, con sus virtudes, con las fortalezas y debilidades, requiere que recordemos, que estemos constantemente recordando para poder poner en práctica. Porque hoy más que nunca tendemos a esa debilidad emocional que quiere evitar la confrontación porque hemos sido permeadas por todas estas filosofías de la crianza de la época. Queremos ser amigas de nuestros hijos y hemos capitulado la sagrada responsabilidad de criarlos e instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque debemos alinearlos con lo que Dios declara en su palabra, que es bueno o que es malo, y llevar las situaciones hasta donde Dios quiere que las llevemos. No solo en la teoría, sino en las acciones del lugar, con amor, con firmeza, con coherencia, recordando que nosotros somos la autoridad puesta por Dios. Y finalmente, luego de que no puse límites, de que soy permisiva y no cumplo las cosas, está el descuido. Descuido de lo que es realmente importante. Porque podemos ocuparnos en muchas cosas, de su ropa, de sus actividades deportivas, de su preparación intelectual y social, de su buena alimentación, el cuidado de sus cuerpos físicos. Pero esto solo va a revelar dónde como madres tenemos nuestros valores, nuestras prioridades. Recuerda que el Señor solo nos ha confiado la crianza de estos niños por un breve tiempo y no tenemos tiempo que perder. Sus almas son eternas. No sabemos los años que Dios le dé en esta vida. ¿Qué estás haciendo por ellos? No descuides el llamado, el ministerio que Dios te ha puesto en las manos. Toma este niño y críamelo. Y como madres estamos llamadas a ser protectoras y guías espirituales. Cada día tomamos cientos de decisiones sobre los límites, sobre las correcciones, sobre las prioridades. Y a través de la oración, de la reflexión y de la meditación en la palabra de Dios, podemos mantener nuestra mente clara y enfocada para discernir los peligros que acechan a nuestros hijos y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerda que el viaje de la maternidad es un desafío constante. Sin embargo, tiene repercusiones eternas. Es un gran privilegio. Si mantienes tu visión espiritual clara,
Así como lo hizo Cristiana en el progreso del peregrino, podremos proteger a nuestros hijos, no de todo el mal o de todos los peligros, porque sabemos que Dios nos ha dicho, ora, líbralos, Señor, del mal y del maligno. Pero hagamos nuestra parte. Estemos alerta a esos peligros espirituales que muchas veces no son visibles a simple vista. Y esfuérzate en la gracia, esfuérzate en llevar adelante ese llamado glorioso que el Señor te dio, porque Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido su presencia, Él ha prometido su guía, su dirección, y nos recuerda que tenemos en Él todo lo que necesitamos para hacer de esta labor un deleite, además de un esfuerzo constante en el poder y en la gracia de su Espíritu Santo. Y como siempre te decimos, busca una anciana de tu iglesia, busca otras madres que estén corriendo y caminando este trayecto contigo, y juntas hagan de estos motivos de oración, reúnanse y compartan sus luchas y sus victorias y todas las bendiciones que vienen derivadas de estar en el centro de la voluntad de Dios en medio de este hermoso y glorioso llamado y ministerio que Él te ha encomendado. Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega de Que amen a sus hijos. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.